¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva edición de La Última Página, que como verán hoy está sucediendo en otro ámbito, porque es un programa especial. Es especial porque está la figura ínclita del inmarcesible, del inconmensurable, el de broncíneas túnicas, o como diríamos, broncíneos esplendores, blanca y nívea cabellera, todos los adjetivos, exactamente. El de los blancos cabellos que hace retemblar las lanzas enemigas, el ínclito Sebastián Purrini, a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, maestro? Bien, aquí ¿Todo estamos. bien? ¿Cómo está usted? Bien, y les informamos que estamos a fin de año, estamos cerrando, este es el último programa del ciclo 2022, es un programa especial, ya van a ver por qué. Y estamos en el anexo del estudio oficial de La Última Página, que está intervenido. Hace mucho calor. Hace mucho calor, aprovechamos, es un hermoso día de verano. Bueno, verano ya estamos, no, todavía no, faltan un par de días, pero sí, estamos a las puertas. Notarán que mi voz está un poco cascada todavía, porque bueno, ocurrió un evento el domingo pasado aquí en Argentina, que sigue su derrotero. Somos campeones del mundo, pero bueno, eso va por otro lado. Estamos muy contentos. Y aquí estamos para presentarles un programa especial que Sebastián, creo que cuando lo charlamos en su momento, tuvimos varios resquemores con respecto a este tema, porque como ustedes saben, la literatura, la enorme y vasta literatura que es nuestro espíritu básicamente, se mueve generalmente por un canon, ¿no? Un canon de los clásicos, pero en el decurso de nuestras lecturas, de nuestras muchas, demasiadas lecturas, hemos dado, tanto Sebastián como yo, con una serie de escritores y de obras que no están dentro del canon tradicional y que resultan de interés. Entonces nos gustaría hoy presentarles ciertos autores fuera de programa, ¿no? Como dirían, ¿no? Fuera de programa, autores y algunos escritos que son muy interesantes y que si pueden conseguirlos, después nosotros les vamos a dar información sobre cómo llegar a ellos, cómo llegamos nosotros a ellos. Hay algunos escritores, sobre todo de literaturas extranjeras. Yo voy a hablar ahora de un par de escritores japoneses. Vos, Sebastián, creo que vas a hablar de... Un árabe, tengo un griego, un japonés y un ruso, una rusa. Muy bien. Así que bueno, humildemente vamos a tratar de comentar por dónde empezamos. Bueno, mire, profesor, primero vamos a decir que, si le parece, que muchos de estos autores seguramente no los conocen, no porque nosotros seamos muy luminosos, sino fundamentalmente porque son autores que casi rondan lo apócrifo, por decirlo de alguna manera. Entonces, quisimos justamente con justicia hacer un homenaje porque y aparte, no suelen aparecer ni en los suplementos culturales ni en los... Hay algunos que no están traducidos, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí también está la pericia de quien puede hablar otra lengua, pero quizás en algún momento podamos con Sofía traducir alguno, no sé, es un proyecto... Ahí estamos, en eso. Son difíciles de rastrear. Voy a empezar yo, si te parece. Empecemos, por favor. Yo tengo acá una edición inglesa. ¿Viste estas ediciones inglesas? Qué bonita. Que ya no se consigue. Bueno, esta la conseguí, no importa cómo. Perfecto. Es un libro que se llama, a ver que yo tengo acá anotado el título, About the Truth of the Spirits. Sobre las verdades del espíritu, que es una especie de diario de viaje del escritor escocés Sir Thomas Brady. Sir Thomas Brady era un comerciante escocés del siglo XIX, fines del siglo XIX, que trabajaba para la Indian West Trading Company, sobre todo bajo el ala de la compañía Ballantyne and Walker, que lo mandaron hacia distintos puntos del oriente, del globo, pero generalmente oriente, buscando especias, buscando sedas, telas, hasta que en 1880, más o menos, plena era de la restauración Meiji, Sir Thomas Brady llega a la Isla del Sol, a Japón. Correcto. Llega a Japón y ahí queda fascinado con el mundo de Japón. Ya venía de China, ya venía de ciertos lugares exóticos, pero en Japón se le abre un mundo. Exacto. Y me imagino. Y empieza a indagar, hasta que, como buen escocés, empieza a preguntarse qué es lo que Japón produce a nivel, digamos, etílico. Claro. Por supuesto, el vino de arroz, el Sir Thomas Brady, escocés. ¿Cómo se llama? Lugar. Edimburgo, no, Kilkenny, de Kilkenny. No, eso es Irlanda, de Kirk. Eso es en Escocia. Condado de Kirk. Condado de Kirk, de County of Kirk. Muy amigo de John Macallan, también. Macallan, el
fueron 18 años amigos más o menos. Ajá. Sir Thomas Brandi estuvo 12 años. Hicieron muchas macanas. Muchas macanas, sí. Juntos pergeniaron muchas tropelías. Bien. Cuestión que indagando con un inglés perfecto, pero con un japonés bastante limitado, llega a un pequeño pueblito ¿cómo se llama? En Fujiwara, y encuentra un libro, que es este que él tradujo al inglés, junto con un intérprete, que se llamaba justamente Sobre las verdades del espíritu. Ajá. Cuyo autor, bueno, acá no lo voy a encontrar, pero esta es la edición inglesa, es el célebre poeta y artesano Tomosake no Campari. Ah, mira. Tomosake no Campari escribe este libro, este texto, digamos, de compendio de... Yo lo diría haiku. Es muy difícil, si son aforismos, son como no llegan a ser haikus, sentencias, verdades, movidas por las verdades del espíritu. Dice que en un momento la alquimia de los elementos naturales, de la cebada, de la malta, del arroz fermentado, de la uva fermentada, liberan, dice Tomosake no Campari en su libro, en su introducción, liberan el espíritu del ser humano. Pero es muy interesante porque es un místico, porque como todos sabemos, necesitamos a veces de la intervención de alguien que pueda interpretar. Entonces el libro tiene dos partes. Tiene los versos de Tomosake no Campari y las anotaciones de su discípulo Yoshitomo Yamemamo. Ah. Sí. Entonces, Yoshitomo Yamemamo, habiendo experimentado las verdades que Tomosake no Campari produce en ese libro, hace algunas anotaciones como si fuese una especie de exégeta, ¿no? Entonces explica, cuando el maestro dice esto, quiere decir tal cosa. ¿Qué hace Sir Thomas Browne? Toma algunos versos, los traduce con ayuda, como te digo, de un intérprete, y traduce también las notas y él agrega sus propias notas. Perfecto. Entonces es un libro como a tres voces. Ah, qué bueno. Las verdades del espíritu. Yo quiero leerles algunas cosas. Entiendan que es una poesía bastante centrada en, como bien dijiste, en una especie de misticismo, muy parecida al haiku, pero van a ver que, por supuesto, hay cosas que se pierden en la traducción. Yo he tratado de, humildemente lo digo, trasladar los versos del inglés al castellano. Con lo cual acá tenemos una versión apócrifa de apócrifa. Perfecto. Pero más o menos dice Tomosaki en un momento. Es verano, el sol baña la malta. Suena el río y el arrozal, los grillos saben que es tiempo de cosecha. El dorado fruto de la cebada fresca inunda mi pecho. La uva se deja pisar y su fruto fluye en mi garganta que sonríe. Agua de sol inunda mi espíritu y, como dice, nubes y crisantemos en mis ojos. Espuma de mar de oro en mi lengua, desvío versos en la madrugada. Las ramas saltan, el sol de la pesca, un grillo baila. Parece cierta poesía de ahora actual, vas a ver lo que... Bien. Arroyo de verano, un gato gruñe y las tejas son rojas. En el té de la tarde las gaviotas corren, una piedra abre el cielo. Qué maravilla. Fíjense este verso de profundidad. Arenosas palabras arrastran el color verde clorofila del tiempo. Qué bueno. Sol y crisantemo elevan su brazo sobre el hueso de mi rostro. Y así podríamos seguir, porque claro, lo que hace Tomosaki no Campari junto con las anotaciones de Yoshitomo Yamemamo es jugar con esa suerte de metáfora y metonimia de los productos que liberan el espíritu, ¿no? Claro. La cebada, la malta, el arroz, la uva. Y es como, y lo dice Sir Thomas Brandi en un momento, notamos aquí que el discípulo trata de interpretar el proceso de su maestro mientras va liberando su espíritu. Exacto. Y hay un momento de elevación mística que solamente los iniciados pueden entender. Claro. Me llega el dato, porque estuve leyendo, estuve investigando, que Luis Alberto Spinetta leyó mucho a Tomosaki no Campari, mira. Pero no sé si leyó la versión inglesa o si efectivamente, viste que no sé, podría haberla leído en el idioma original, no sé. Y bueno, hay como una tendencia a pensar, los exégetas spinettianos, que son abundantes, más citado que leído, sostienen que hay una influencia muy fuerte del misticismo espiritual de Tomosaki no Campari en los versos de Spinetta. Yo he escuchado a Spinetta, bueno, vos también, pero no puedo dar fe de que efectivamente habría que hacer un trabajo de exégesis. Finalmente, la Macallan Associated, la editorial, junto con auspicio de Ballantyne and Walker, logran publicar esta edición que yo conseguí en una librería de viejo, y cuando la leí me dije, qué cosa fabulosa, ¿no? Así que
tal vez podamos hacer una traducción. ¿Cómo no? Qué bueno. Repito entonces, About the Truth of the Spirit, sobre la verdad del espíritu, traducción de Sir Thomas Browne sobre poemas de Tomosake no Campari y anotaciones de su discípulo Yoshitomo Yamemamo. Excelente. Bueno, yo los voy a cambiar de geografía. Los voy a traer a Grecia. Muy bien. Claro. Me gusta. Sí, hay sobre todo los fragmentos de ciertas obras. En el siglo III a.C., ustedes saben que está el helenismo en pie de guerra, está conquistando el mundo conocido en ese momento, y aparecen muchos pensadores, ¿no? Muchísimos, pero hay algunos que han sido injustamente olvidados. Es el caso de Polígonos de Tiro, que era justamente la de la ciudad de Tiro, ¿no? Donde él fundamentalmente se va a dedicar a la escritura de algunos textos clave, como su tratado de balística. Claro. Pero fíjate, ¿no? Primer tratado de balística que tenemos registro. Vos me lo habías pasado. Sí, hay fragmentos. Hay algunos fragmentos, pero mi griego en ese momento era muy malo, como lo es ahora. Exacto. Bueno, no, tampoco hay que tener en cuenta que su Telóbalas, que es el texto sobre la balística, el Telóbalas, es un texto que justamente está fragmentado. Polígonos de Tiro escribe este texto a raíz de un intercambio con ácidos de magnesia, que es un gran pensador de la ciudad de Magnesia, que estaban en discusión en torno de lo que era el fuego griego, ¿no es cierto? Gran tema. Claro. Entonces, si había que prender el fuego primero o si había que prenderlo posteriormente a que estuviese toda la carga, si había que llevarlo en caballos, en un carro, o si era mejor que un conjunto de metecos eunucos que tuviesen una marca en la espalda con una flor de té grabada, fuesen los que cargasen el fuego griego a la batalla. De hecho, fueron derrotados absolutamente en Asia Menor, intentando probar este bendito fuego griego. Y ahí se pierden los datos de Polígonos de Tiro, lamentablemente, y de ácidos de magnesia, que fue el que lo sobrevivió un poquito, pero se perdió porque hacia el siglo II parece que se entrega a las disquisiciones del dionisismo, y ahí ya no tenemos más noción de él. Pero lo clave, aparte de este tratado de balística, son sus frases, ¿no? De las cuales han quedado algunas. Yo me había notado, Diego, si me permitís, muy fragmentariamente. Son fragmentos, ¿no es cierto? Entonces todo empieza con puntos suspensivos, dice, y entonces la alondra, vean ustedes el sentido, ¿no? Después otro fragmento dice, bajo la sombra de aquel, o sea, todo un sentido místico, y, o si se quiere religioso, fuego que no hemos, y el último que quiero leerles, que me parece estupendo, es, se fue. Impresionante. Yo quedé admirado. Eso es fabuloso ¿sabes para qué? Porque como son, perdóname que te interrumpa. Como los fragmentos. Los fragmentos son fabulosos para claro. Aparte pienso cuántos filólogos habrán dedicado su vida entera alemanes cientos, pero tomos enteros sobre, sobre todo el y se fue. Porque aparte si vos pensás... Dicen que mi unicornio azul está basado en ese fragmento. Mirá vos, sí, seguramente, y se fue. Porque aparte es un tópico que luego va a retomar toda la lírica romántica. Totalmente. Claro, incluso aparte, la melancolía, se fue. Si vos le das una vuelta de tuerca, supongamos que nos dan un guasí, viste, una cosa así. Claro. ¿Sabés lo interesante que es jugar con la etimología de telóbalas? Claro. ¿No? El telóbalas, que es el tratado de polígonos, es el fin del proyectil. ¿No? Claro. ¿Hacia dónde va el proyectil? Exacto. Porque es muy importante pensar que la conjunción, ¿no?, casi isométrica del punto de origen al punto de llegada, teniendo en cuenta las variantes del viento, ¿no?, las virtudes del dólar paralelo y todo lo demás. El ánimos. El ánimos y el entusiasmo. El ánimo, ¿no? Claro. Diego, justamente, él piensa que la bala no va recta, ni tampoco va en hipérbole, sino que va haciendo como círculos. Vaivenes. Claro. Mirá vos, es el principio del ánima rayada de la balística moderna. Totalmente. Y eso en el siglo III, 200, se calcula 230 más o menos, y en el 228 ya no se tienen más datos.
Pero todos estos fragmentos de polígonos de tiro, no les leo los de ácidos de magnesia porque realmente era un tipo con una, porque era un personaje con una cierta ironía, sí, ¿no? muy marcada, que en la época... Corrosivo, sí, le decían Bardal, ¿no? Era, claro. Bueno, en fin, polígonos de tiro. Tür de Bardal. Exactamente, Tür. Está el Tür. ¿Quiere continuar usted? No, sí, continúa usted. Bueno, después me voy a otra civilización, la rusa, porque siempre nos dicen hombres. No, acá yo tengo una gran escritora rusa también, ¿no es cierto? Absolutamente. Es Dilapida Testosterona, que fue una enorme poeta previa a la revolución. ¿Cómo es el nombre? Dilapida Testosterona. Dilapida Testosterona. Dilapida Fedorovna Testosterona. Exactamente. De la cual nos quedan solamente también fragmentos, ¿no? Algunos poemas, qué sé yo, y demás, y algunas cartas enviadas al conde de Rustikov, que en ese momento, no digo que eran, a ver, no me quiero poner tampoco tan oscuro, pero había como una relación, ¿no? El conde Rustikov tenía 87 años y ella era una niña de 16 y había como una relación muy particular, que los unía sobre todo la devoción por la cultura, no quiero decir occidental, pero sí más bien la cultura maya y chibcha, que en Rusia tiene toda una importancia. Ellos... Yo había escuchado esa teoría. Bueno, porque ella recibe un souvenir de un amigo ruso que había viajado, no tengo ahora el dato, pero había viajado a América y le trae una especie... Franchov. Ah, tenés razón. Franchov. Fulviheim Franchov. Exactamente, que había traído una especie de souvenir de una de estas aventuras arqueológicas en la que vivía Franchov, y le trae a la escritora Testosterona uno de estos simbolitos chipchas, y ella queda apasionada por eso, un fragmentito, ¿no? Que en realidad es un fragmento de un plato, ¿no? Por decirlo de una manera. Y eso, el conde Rustikov también crean a partir de ese fragmento la Sociedad Rusa de Altos Estudios en la cultura chibcha, maya y tolteca, que lamentablemente duró muy poquito, creo que de febrero a marzo de 1907. Bastante igual para una sociedad. Sí, porque no consiguieron más restos. Ahora, ella escribe una serie de poemas, también los he copiado, ¿no? Dice, bueno, están traducidos, gracias Fulvio por haberlos traducido, porque me los dio. Dice, es un poco difícil porque es un ruso un tanto antiguo. Dice, ¿a dónde? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se llevaron sus restos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Puedes leerlo de nuevo, por favor? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde se llevaron sus restos? ¿A dónde? ¿A dónde? Qué bárbaro. Bueno, esto a partir de la cultura maya, no ha dado todo. Hay tratados. Retoma esa frase, el Quo Vadis. Claro, ¿no? Muy bien. Ubi sunt. Exactamente. ¿Dónde están? ¿No? La pregunta perenne del ser. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Sí. Claro. Yo siempre les digo a mis estudiantes en sintaxis que la tradición aristotélica tomista retoma la peripatética nostrética apologética de Sócrates sobre la iniquidad del ser. Y ellos, les pregunto si es así, y ellos me dicen que no. Ah, bien. Que no saben. Claro, que no lo tienen claro. Pero estos temas están asociados con eso. Bueno, el segundo poema, el último que leo, Diego, de la querida Dilapida Testosterona, es fundamental. Dilapida Testosterona. Ya estos acentos rusos son tan complicados. Que dice, oh chibchas, Claro. oh, quizás mañana la vela regrese. Fíjense, como concentrarse en medio de una poesía tan extensa como la que estaban produciendo los rusos de la época, y Dilapida Testosterona renueva, revoluciona totalmente. Lamentablemente, la mayoría de los libros fueron quemados después en la revolución y quedaron con fuego herido. Con fuego herido, totalmente, que había quedado de la batalla del polígono de tiro. Vos sabés que me hiciste acordar, ahora me acordé, no tengo registro, pero tengo buena memoria,
Cuando estuve en Paraguay yo fui a Paraguay después de 10 años, volví a Paraguay, ya con un poco más de madurez como lector. Claro. Entonces empecé a indagar las bibliotecas de los pueblos, y en el pueblo de Piratagüí, departamento de Canindeyú, hice un viajecito, me fui en un sulky tirado por bueyes, porque no había manera de llegar, era un camino de tierra, y llego a una biblioteca fundada por los jesuitas, y entonces empiezo a indagar, qué sé yo, gramáticas, traducciones, y un jesuita irlandés, Seamus Corcoran, que paradójicamente calculo que había leído a Sir Thomas Browne, porque era un gran cultor, como buen irlandés, del espíritu, de las verdades del espíritu. Exacto. Me dice en un momento, ¿tú quieres leer algo importante? Me dice, y me da un libro que son las crónicas, diarios, que vos conocés muy bien, del padre Machuca Imbay. Ah, bueno, qué honor. Octaviano Saturnino Machuca Imbay, un jesuita del siglo XVII, XVIII más o menos. Sí, creo que antes de la expulsión. Que descubre, paradójicamente, unos fragmentos también de un escritor griego de la época. Me hiciste acordar a Polígonos, por eso ahora viene a mi mente. Ah, bien. El de la Bólides, como se llamaba, Aristómelas de la Bólides. Aristómelas Qué bueno. Que el padre Machuca Imbaé compendia en su diario como la historia es un mito. Exactamente. Muy interesante porque obviamente estamos hablando siglo IV antes de Cristo, ya estamos en el pleno platonismo, qué sé yo, qué sé cuánto, el esplendor de Grecia ha caído. Entonces Aristómelas, según las crónicas de Machuca Imbaé, empieza a recorrer las distintas islas griegas, sí, y se empieza a encontrar con distintos personajes. Y uno de los personajes con los que se encuentra, que es muy interesante, es una especie de, ¿qué decirte?, de ermitaño, que va por los olivares y descubre que haciendo una, ¿cómo se dice?, una incisión en los árboles, sale un líquido, la savia, que con el tiempo y con ciertos procedimientos secretos, por supuesto que son mistéricos, alquímicos, se produce una sustancia, un producto bastante fuerte. Y Aristómenes dice, bueno, y conocía el célebre plásticos de calcomanías. Sí. Plásticos que Ciudad del Norte. Ciudad del Norte, sí, que paradójicamente da luego todos los principios, digamos, químicos y físicos sobre el trabajo sobre el caucho. Claro. El caucho. O sea que los griegos también descubrieron el caucho. Sí, señor. Incluso antes de que existiera la idea del caucho. Bueno, Tratado de Balística, el Telóbalas. Claro. Es muy interesante ese libro. En algún momento tenemos que dedicarle un programa a Machuca Imbaé y todo su atrezzo, ¿no? Porque es muy interesante ese libro. Eran adherentes a ciertas teorías de la época. Es verdad, tenés razón, me había olvidado. Qué lindo. Bueno, nos cambiamos de cultura otra vez, ya vamos a ir cerrando un poquito, me quedan dos, no sé si te parece, digo, el gran árabe. Uy, a ver, ese bueno, claro, fíjense que hoy hemos planteado Japón. Pero como son literaturas exóticas. Exóticas, Grecia antigua, Rusia. El profesor habló también de un irlandés, de un escocés, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un árabe que es Al-Muhik Al-Ines El-Manuk. Qué maestro, qué monstruo. Qué monstruo, realmente. En su libro hay Bala, que está traducido mal como velocidad. Claro, no hay Bala es muy difícil en árabe. Sí, es un término. La precisión del término etimológico. Exactamente. Es un tratado, si lo calculan ustedes, siglo X más o menos. Él vivía entre lo que hoy sería Andalucía y Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía el Al-Ándalus. Claro, el Al-Ándalus, tenía camellos. Entonces iba y venía, ¿no? Era camellero. Y valga decir que en esas largas noches, ¿no? Y demás, las noches árabes, ¿no? Digamos, fue escribiendo este hermoso libro, que son varios tomos, en los que reflexionó acerca de la concepción, y puedo decirlo así, digo, barroca, ¿no es cierto? La concepción barroca. Diría Ángel Barrueca. Berrueca, exactamente. ¿Por qué? Porque Al-Muhik Al-Ines El-Manuk, que es de quien nos ocupamos, tuvo la sensación de que el mundo se estaba desintegrando, como la arena del desierto. Hay toda una reflexión filosófica muy interesante, cómo está escrito y demás, ¿no?
Y él en el fondo ve en la arena el símbolo de un estadio de la naturaleza, o si se quiere, de la historia que ya no existe, ¿no? Solamente quedan esos restos. Y eso lo lleva a repensar su vida y a repensar qué va a pasar con el mundo que los árabes han construido. Sobre todo estamos en el siglo X, ¿no? En las guerras, en los enfrentamientos, las cruzadas que pronto llegarán y demás, si bien es previo a las cruzadas, va a relacionar, y hasta muchos lo consideran hasta un vidente, ¿no? Sí, porque también tiene unos tratados de odontología, entonces por eso lo consideraban vidente. Claro, y considera que hay todo una pérdida, ¿no? Que todo lleva a la arena. Y el concepto arena del tiempo viene de él. Bueno, claro. Seguramente no lo confiesa el viejo Borges. El viejo no lo debe confesar. No, pero lo habrá leído. Pero seguro. El libro de arena, sí. El libro de arena tiene que tener referencias con el tratado. Ahí va la bala de. Sí. Exactamente. Al-Inés Mujic al-Manuc. Sí, señor. ¿Tenés algún fragmento? Tengo algo. Espera un poquitito porque esto es lo anterior. Acá. Yo traigo, esto está de la edición francesa de Breuer, sí. Que París 1879, sí, Diego. ¿No es de Blanc Chevalier? No, puede ser que haya una posterior. El Cavallo Bianco. El Cavallo Bianco ¿en también, italiano? En italiano, sí. Ediciones El Cavallo Bianco. Yo la tengo del francés, pero por ahí la italiana es mejor, que dice lo siguiente: cuando la arena, presten atención, dice, cuando la arena se haya difuminado por el viento, estoy traduciendo, disculpen, del francés, difuminado por el viento o con el viento, ¿no? Aquello que fuimos será una redoma, un recipiente, ¿sí? Una redoma sin ningún sentido, y yo estaré mirando otra vez el paraíso, está muy bien, el paraíso, las ciudades que pueden ser en el futuro, los Buenos Aires que llegarán en algún momento, y fundamentalmente el unicornio, que no es el que ayer se me perdió, no, por supuesto, el unicornio, el laberinto, y aquí hay una palabra que me está costando un poquitito, que sería, disculpen, sí, se está traduciendo in situ por ahí. Y los invitados en un paraíso, invitados, algo así, ¿no? Con tertulios. Convidados, exactamente, en un salón dorado sobre el sueño de un enano en un azulejo, o de un enano, de un muñeco, sí, pequeño, también un hombrecito podría ser. Un hombre mediano. Un hombre mediano, exactamente. Eso es parte, sí. Es interesante porque vos sabés que la condesa francesa Madame Catherine Finoli de Damer, viste que era una gran aristócrata. Sí, la nombra Borges. La nombra Borges, junto con la condesa de Baño Reggio, exactamente. Madame Catherine Finoli de Damer. En algún momento trata de recuperar todo ese espíritu, y me parece que alguna reminiscencia sobre el mundo. Tenemos invitados, perdón, disculpen, pero este es el famoso Cancerbero que tantas veces ha intervenido en la última página, la querida Sheila, perdonen, cosas que pasan en el vivo. ¿Me parece? No. Bien. Y por último, Diego, yo para ir cerrando, un japonés también, ¿no? Sí. Nokomo Kinoto, que fue... ¡Ay, Nokomo Kinoto, me había olvidado! Siglo, muy anterior, siglo XVI, sí, época de las guerras, sí, ¿no? Él también es un escritor, es un pillín. Un pillín, claro. Uno de estos poetas que van recorriendo, miran casi en el margen, ¿no? No como Kinoto. Escribió 3 haikus en toda su vida, por supuesto. Pero son apasionantes. Perdónenme, lo voy a buscar porque lo tengo traducido. Espérenme un segundito. Creo que está al final. Lo voy a decir, acá está. Muy bien. Calla vos.
y dime, ¿a dónde iré? No, es... El segundo. La flor del cerezo se ha aparecido. Primavera. Para ver cómo es. La flor del cerezo se ha aparecido. Pero no es A, claro. Pero es sea el pretérito perfecto compuesto o sea de lo que será. Claro. No sé la traducción, ¿viste? Primavera. Primavera. Claro, es la esencia del ciclo del tiempo. Dicho yo, el lenguaje es absoluto, infinito. Totalmente, claro. Y el último, que es lo último que tenemos, ¿no? Contigo o sin mí, Herminio, volveremos. Muy raro porque no conmigo o en realidad hay un error, conmigo o sinmigo. Claro. Bueno, no. Conmigo, sinmigo. Herminio, volveremos. Tú me mí conmigo. Claro. Yo te ti contigo, ¿no? Claro. Hemos tratado sobre la pronominalización. Eso hay que también tratarlo. Bueno, este es No como Quinoto, que ya les digo, siglo XVI, solo quedan 3. Están incorporados en una antología, la antología japonesa de comienzo del siglo XX, que llegó a la Argentina fundamentalmente porque el vizconde Lascano Tegui trajo una copia y en japonés, y habría de esperar mucho tiempo, habría de pasar mucho tiempo para que fuera traducida, y recién creo que en los años 90 se tradujo, y sin embargo había ya causado admiración entre todos los que habían visto el texto. Nadie sabía japonés, pero simplemente por verlo, ¿no? Como suele pasar con muchas cosas. Sí. Así que, bueno, me haces acordar justamente a este escritor uruguayo que siempre citamos, que también es otro apócrifo, pero era medio huraño, ¿viste? Era un tipo que prometía publicar, pero tenemos poco registro, ¿cómo se llamaba? Hermógenes, ¿te acuerdas? Hermógenes Portegarini. Hombre de Tacuarembó. Un hombre de Tacuarembó, claro, Sí. que estaba fascinado, como todo buen oriental, claro, por la cultura japonesa. Sí, exactamente. Era uruguayo. Claro. Entonces, te acordarás, el Marqués de Obe. Fuminaro Mitsueo, Marqués de Obe. Gran biógrafo del poeta chino. Claro. Linjo, sí señor. Sí. Hubo toda una... Algún día les vamos a hablar de ambos. Vamos a hablar de ambos, sí. Del Marqués de Obe, Fuminaro el catálogo del Marqués de Obe. Tiene un título larguísimo, catálogo para el buen gobierno de los príncipes, sí, no me acuerdo. Es un libro que prontamente hay que recuperar. Sí, habría que recuperarlo. Pero bueno, básicamente queríamos compartir con ustedes este compendio de... Cerrar el año con una serie de injustamente olvidados. Sí. Bien decía, ¿no? Un poco apócrifos, sí, ¿no? Un poco apócrifos, sí, pero que producen un placer enorme, porque claro, siempre estamos acostumbrados, hemos hecho este año infinidad de programas sobre grandes poetas, grandes libros, pero quisimos cerrar este año tan especial y tan particular con esta lectura de autores poco conocidos. Exactamente. Repasamos un poquito la obra de Sir Thomas Brady, basado en Tomosaki no Campari y Yoshitomo Yamemamo, La verdad del espíritu. Luego Polígonos de tiros en sus cartas con ácidos de magnesia. El Telóbalas. El Telóbalas, los poemas de Dilápida Testosterona, una gran poeta rusa que lamentablemente... Luego la obra del padre Machuca Embaé sobre Aristómenes de la Bolia, que es una cosa, ¿viste? La historia es un mito. Al Mujica Linés el Manuk, y finalmente No como Quinoto. Y bueno, vamos a Fuminaro Mitsueo y demás. Y para cerrar, Diego, uno de los fragmentos de Polígonos. A ver. Sí. ¿Del Telóbalas? Sí, dice, espera, lo tengo anotado acá. Dice, y salir entre tantos. Qué fabuloso. Estupendo. Qué fabuloso. Habría que escribir un ensayo sobre eso. Totalmente. Debe haber algún guasite circulando. Bueno, Sebastián, salud. Feliz año. Feliz año para ustedes, feliz Navidad. Nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, no muy largas porque va a haber novedades, va a haber un pequeño anuncio el fin de semana sobre algo que vamos a hacer en febrero. Así que, ¿qué decir en este año tan particular? No fue fácil y a veces viene bien liberarse un poquito a fin de año y brindar. Hoy estamos con unos coloraditos en honor al querido Sebastián Randall,
que también salud por vos, Sebastián, Jorge Ferro y todos los que nos quieren y queremos. Todos los canales, sería gracias. Ahora muy largo nombrar todos. Muy largo, amigos nuevos, a todos, no vamos a nombrar, pero todos los que nos han invitado, a quienes hemos entrevistado, vamos a estar de vuelta, no quiero decir cuándo, pero febrero, marzo, más o menos. Volveremos con la última página en su 6º año. Hemos cumplido un lustro. Qué maravilla. Esta comunidad va a seguir creciendo y nosotros, como decimos siempre, a seguir leyendo. Feliz año, felices fiestas. Felices fiestas. Chao. Felicidades. Adiós. Adiós. Gracias.